Nosotros siempre decimos que a la gente que vive con los guantes puestos, que nos cuidemos de algunas personas y a algunos les recomendamos que no echemos pleito. Mire, hay dominicanos que nunca han perdido un pleito y nosotros les recomendamos que con esos dominicanos no peleen. Por ejemplo, Alejandro Grullón nunca ha perdido un pleito. Pepín Corripio nunca ha perdido un pleito. El director del 5, Juan Ramón Gómez Díaz, no pierde pleito. Entonces, el Bacho. Agripino No, pero tampoco echa pleitos. Sí. Él ataja. Bien, ese es uno. Los otros es, nunca pelee con el que tiene mucho, porque usted no va a poder competir. No pelee con el que tenga muchos recursos, pero con el que no tenga nada que perder tampoco. Los que escribieron el libro del lado oscuro de la Sun Lang no previeron esa frase. Exacto. Se le olvidó a Aristi. También no pelee con el que no tenga escrúpulos, porque usted tiene. Entonces la pelea es dispareja. Y hay también tres nuevos aportes para poder ganar pleito. Uno es el que no se pelee con el que pelea con su familia. Si usted ve una gente que pelea con su familia, deje a esa gente tranquila, que ese tipo, si es capaz de pelear con su familia, a ti ya tú sabes lo que te va a pasar. No, pero hay un tipo de personas, déjeme decirle, que ya, porque uno dice, oye, pero tú no ves hasta con quién se metió. Exacto. Que pelea con su familia, que tiene un pleito con los hermanos, con la mamá, con el papá, deje eso tranquilo. Que tú tienes un lugar muy lejos en sus afectos. No, y hay otra cosa peor, cuando uno se mete en el pleito ajeno, quizás de la mejor buena gana, quizás en una función como de conciliador y asesor, o quizás aconsejando a quien sea el más cercano de las dos partes enfrentadas. Después de esas dos partes vienen y se arreglan, y el que estaba tratando termina embarrado y enemigo de los dos. Como siempre. Señores, también hay un personaje que los que trabajamos en los medios tenemos que cuidarnos mucho, que es el que busca protagonismo. Es un tipo peligroso en la sociedad, el que busca protagonismo. Ese es un ciudadano que está dispuesto a jugársele el todo por el todo y al menor precio. Regularmente hablan en voz alta. Eso tienen algunos problemas. Y los otros, el último consejo es no pelee con medios de comunicación o quien tiene un medio. Porque imagínense usted, ¿cómo se le ocurre a usted pelear con Alvarito? Si Alvarito tiene 365 días de la Z y usted no tiene ninguno, ¿cómo usted le contesta? Difícil. Y otra cosa, no puede llamar, si llama al programa queriendo ejercer su derecho a réplica. No pelee con nadie que tenga medios de comunicación. Parece que en los medios de comunicación la demanda laboral no prospera o se desiste de ellas. Hay una cultura que ha tomado mucho tiempo en desmontarse. Desde los años 90, en que vino un sistema liberal y neoliberal, en que todo tenía que ser rentable, nos comenzaron a crear el hábito de pagar. Los dominicanos teníamos muchas áreas en que o éramos subsidiados o decidíamos no pagarlo. Cuando el déficit estatal era muy pequeño, eso se resistía. Después vino un volumen de consumo y de subsidio que fue imposible que el gobierno y el Estado dominicano lo resista. Por ejemplo, robarse la luz era un deporte. Ya la luz es algo que hay que pagarlo. A nadie se le ocurría ir al mercado o ir al colmado y decirle, dame 10 libras de arroz y no pagarla.
Pero después que vinieron el nuevo orden, que te dice, no, hasta lo que tú hables tienes, los minutos que tú hables por teléfono. Tú cogías tu teléfono y te pasabas el día entero hablando por 9 pesos mensuales. Ahora no. Comenzaron con el servicio local medido. Exacto. Ahora, señores, nos tomamos casi 20 años. Los impuestos hay que pagarlos. Eso de que yo no sé en qué lo usan, que se los roban, que eso es pagar la nómina del partido del gobierno, eso es otra cosa. Los impuestos hay que pagarlos. La comida hay que comprarla. El agua ya hay que comprarla y pagarla. La gasolina, el gas, la luz, todo lo que viene de energía o efectos de la energía. No hablemos del teléfono y el cable. La salud tiene un precio, también tiene un costo. La vivienda y el transporte. La sociedad tiene que prepararse para que todo le cueste. Usted puede ser rico o usted puede ser pobre. Y lo otro es que hay un detalle. Hay cosas que le valen lo mismo al que tiene que al que no tiene. Si usted quiere comprar un carro, usted lo puede comprar caro o barato dependiendo si usted tiene. Pero le vale lo mismo al que tiene mucho dinero que al que no tiene, si quiere comprar algo. Entonces, esa es una cultura que nosotros tenemos que ir asimilando. Sobre todo que quedan algunas cosas pendientes, como el asunto de si me cortan la luz, me reconecto, le cojo la luz al vecino, que ahí es que vienen los problemas. Entonces, hay que prepararse para eso. Nosotros tenemos el deseo de hablar de el tema del hospital Luis Eduardo Aybar, porque en el día de ayer el señor director de ese centro dio una versión que nosotros queremos comentarla. Pero antes queremos decirle a uno de esos ciudadanos que se le fue la guagua y que se resisten a saber que ya ellos están parados en una parada de guaguas, que ya no va a pasar la guagua que él esperaba y que hoy aparece en el periódico Hoy. Primero, es un amigo querido, es un político serio, pero yo entiendo que él está desfasado. Él hoy debería de ser parte de la clase gobernante, pero se le fue la guagua. Y entonces, ya en forma tardía, hizo un partido. Cuando conviene, se adhiere como la rémora al tiburón, y otras veces trata de manejarse solo. Se trata de Max Puig. Ayer nos trajo otra sorpresa en su página web que él tiene, y es que ahora aparece pidiendo la libertad de Oscar López Rivera. Oscar López Rivera es un puertorriqueño, patriota, un patriota de la época de cuando los puertorriqueños usaban la lucha armada para liberarse de los Estados Unidos y declarar independiente su isla. Y ellos utilizaban algunos métodos que el Departamento de Estado lo consideraba terrorista. Y Oscar López Rivera lo vincularon a la fuerza, al FALN, a la Fuerza de Liberación Nacional, y lo acusaron de conspiración, de tráfico de armas y de transporte de explosivos, lo que le resultó que lo condenaron como a 70 años, de los cuales ya tiene 33 años y 7 meses.
Max pide su libertad. Yo creo que eso está bien. Yo pido también la libertad de Oscar. Pero yo me pregunto, ¿qué hacía Max por Oscar cuando él era ministro del gobierno? Que hubiera tenido más fuerza que un ministro de medio ambiente de un país pidiera la libertad de ese independentista. Lo que pasa es que ahora es muy fácil, ¿verdad? Es un pronunciamiento extemporáneo. Esa es la palabra, tú sí sabes. Fuera de tiempo. Bien, señores, vamos a hablar del Morgan, Luis Eduardo Aybar, y quiero decir también que Colombo hoy, Pedro Martínez le dañó el tema. Él decía, comencé en su Fogarate, tenía unos temas muy bonitos, pero Pedro Martínez me cambió la agenda y se la cambió a todo el mundo. A propósito de Ramón Colombo, viene ahora con un proyecto nuevo que nosotros lo invitamos a esperar. Ramón Colombo, el Fogarate. Vamos a hacer una pausa. Decía alguien que los perros y los carros terminan pareciéndose a los dueños. Yo no creo que sea así, pero en la política, los miembros dirigentes de los partidos políticos principales terminan pareciéndose a los líderes que fundaron esos partidos. El caso más claro, el del PLD, que todos tienen más o menos una pronunciación parecida al profesor Juan Bosch, pero que ahora mismo yo no sé si se parece más a la de Juan Bosch o a la de Leonel. Bueno, porque el Leonel también tenía un acento un poquito de Bosch. El asunto de Balaguer llegó a punto de que a veces yo exagero y digo que uno de los negocios que hizo Aníbal Páez y Pérez Bello fue vender los sacos viejos de Balaguer. Porque algunos pretendían parecerse hasta Balaguer en el sombrero y en los sacos. Por ejemplo, Luis Toral se puso una vez unos sacos que se parecían muchísimo a Balaguer. Y yo creo que él le compraba esos sacos a la gente de la casa. Y una posturita que él tenía también. Y hay algunos que hablaban como Balaguer. Por ejemplo, Tito le hablaba como Balaguer. Sí. Bueno, el cuento es la oratoria, que cada partido impregna una tonalidad y un discurso, pero también un estilo. Ustedes, si revisan a Bosch y el historial de Bosch, se da cuenta de que el profesor Bosch no insistía mucho en la salud. Él habló en varias ocasiones sobre salud, pero privado él hablaba mucho de salud. Él me decía, hay dos cosas que yo sé más que tú. Tú eres turco y yo sé más de árabe que tú. Y tú eres médico y yo sé más medicina que tú. Eso en broma, antes de los programas, sí, siempre me lo decía. Y yo creo que en público él no trataba mucho los temas de salud, lo que trajo como consecuencia que sus discípulos no le pusieron mucho interés al tema de la salud. Primero, no eran tantos y ellos no le dieron mucha importancia a la salud. Y esos son efectos que hoy estamos pagando a nivel de gobierno, tanto del de Leonel como el de Danilo Medina. ¿De qué nosotros queremos hablar? Y es que el tema de la salud no ha ocurrido. Por ejemplo, ahora mismo acaban de nombrar a José Tomás embajador en Washington. Primer PLDista que es nombrado embajador en Washington. Ellos no tenían un embajador para Estados Unidos. No está previsto. Nombraron al canciller, primera vez que hay un canciller PLDista. Y no tienen todavía un gobernador del Banco Central. No lo tienen. Ni gobernador ni vicegobernador. Entonces, eso implica que había una ausencia de temas económicos, diplomáticos y de salud. Pero era muy precaria. Era muy precario. Entonces, en salud, ellos le dieron más importancia a otras áreas. En la misma agropecuaria tuvieron que... Danilo es el ministro de Agricultura.
Danilo, En los la sábados práctica se parece convierte, ser así. él distribuye eso. Pero el tema es el siguiente. Los médicos del PLD, Sabino Báez, Tati Guzmán y Bauta Rojas, se han agotado en el cargo, se consumieron en su propia salsa. Y en el día de ayer, nosotros hicimos un comentario que no fue la primera vez que este medio lo trató. Nosotros estábamos diciendo que no era justo que el hospital de la capital, de los pobres de la capital, hayan decidido demolerlo sin antes reubicar los pacientes que llegaban ahí. Porque aquí hay hospitales que fueron inaugurados sin terminar. Por ejemplo, el hospital de cáncer que está en La UA. Ese hospital está solamente inaugurado. Eso lo hubiera descargado el Morgan de todos los tumores malignos y de todas las enfermedades que implicaba cáncer. No lo terminan. No está terminado, está inaugurado. El Hospital General de la Ciudad de la Salud tiene todos sus equipos en almacenes y tiene un 25% que le falta para inaugurarse. Sin embargo, deciden destruir el Morgan porque el presidente fue, visitó el hospital, alguien le sirvió una bandeja, un proyecto. Presidente, mire, este hospital es lo que hay que hacer aquí, vale qué sé yo cuántos, 300 millones de dólares, es el hospital de los pobres. ¿Qué le llevan? Un proyecto y una justificación social, que es lo que necesita un presidente para tomar una decisión. Y le vendieron eso a Danilo, sin decirle, pero espérese, el José María Cabral en Santiago y el Darío Contreras están en remodelación. No se lo dijeron y metieron ese asunto a Danilo. Un negocio redondito, con la diferencia de que, pero ahí hicieron algo peor. Aparece un periódico que publica una grúa, una pala mecánica, destruyendo el hospital y a la vez, además de destruirlo, botando los archivos desde el 46. Desde el 46. 69 años de medicina. Señores, los programas de salud no se llevan a cabo. No se ejecuta un programa de salud pública de una ciudad como Santo Domingo, que tiene 3 millones de habitantes. No se llevan a cabo con una maqueta de un hospital nuevo, ni buscando unos españoles que le vendan los equipos, ni buscando una empresa que venda, que dé el 20% de la compra, ni buscando un compañerito del comité de base del hospital cercano que sea nombrado administrador para que compre medicinas, equipos, combustibles y comida. Un director que reciba la obra y que reciba dinero para que diga que esta obra está completa. Eso no es medicina. Eso no es medicina. Ese centro, que es el Hospital Luis Eduardo Aybar, es un centro que fue durante 69 años el hospital de la capital. El que iba a parir a maternidad. Si estaba muy apurado, maternidad de Los Minas. El que se rompía un hueso, se iba al Darío Contreras. Pero los enfermos iban al hospital Morgan, el hospital de la capital. Entonces, aquí en la capital, hace menos de un año, se canceló un ministro de salud y se votó una de las mejores directoras porque se murieron 11 niños en 4 noches. Y normalmente en ese hospital se mueren 4 niños diarios.
De manera que ahí se mueren en 4 días 16 niños normalmente. Pero decidieron irse con la ola. Ay, no, yo no me voy a buscar problemas. Vota al ministro y vota a la directora y se acabó el problema. No resolvieron ningún problema. Y ahora resulta que le sirvieron un proyecto al presidente, desbarataron eso y se llevaron los archivos. Yo pregunto, dice el director que se votaron 10 años de archivo muerto, que eso es normal. Mi querido doctor, eso no es impuestos internos, eso no es impuestos sobre la renta que se votan los archivos cuando vence la ley. Eso es salud. Los archivos no le interesan porque a este gobierno y a los gobiernos del PLD solamente le interesa compra y contrataciones de obra, sin importarle un carajo a la gente. ¿Por qué lo meten si no le va a dar tiempo para terminar? Porque con el avance nosotros cogemos unos cuartos. Y después viene el problema del otro gobierno que va a venir, que no cogió la comisión y no va a terminar el hospital porque no cogió la comisión. Todo el mundo sabe lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Eso se llama la doble tributación, por lo que está el mercado cerrado. Entonces, metieron al presidente en algo que él no conocía. Dispusieron la demolición inmediata, eso hay que hacerlo de una vez, desbaraten eso y después averiguamos. Ahora, los récords médicos no prescriben. Yo pregunto ahora al director que dijo, desde el año 1946 ahí, ¿cuántas consultas médicas se dieron? ¿Cuál es el diagnóstico de ese 1 o 2 millones de consultas que se dieron ahí? ¿Qué le prescribieron? ¿Quiénes dieron la consulta? Ahí hay un médico. Específicamente le voy a poner un ejemplo. Se llama el doctor Valdés Guerrero. Creo que es tío de Héctor Valdés. El doctor Valdés es oftalmólogo. Creo que trabajó 50 años ahí en ese hospital. Y yo me pregunto, ¿cuántas cirugías hizo el doctor Valdés? ¿Qué tipo de cirugía hizo? ¿Quién le dio la anestesia? ¿Cuál era el diagnóstico de esa gente que operó Valdés? Estoy hablando de ojos solamente, ¿eh? No hablemos de corazón, no hablemos de vía digestiva. ¿Cuál fue el tratamiento que se le puso? ¿De dónde era esa gente? ¿Dónde vivía? ¿De dónde procedían? ¿Cómo se movían? De Guerra, de Vallaguana, de Monteplata, de Villamella, del Cibao, que venían al Morgan. ¿Dónde nacieron? ¿De qué raza eran? ¿Qué edad tenían? En los laboratorios, toda esa prueba de laboratorio, eso era una fuente inagotable de información médica. ¿Quién tenía parásitos? ¿Quién tenía anemia? ¿Quién tenía enfermedades de los riñones? ¿Cuántas cirugías se hicieron? ¿En cuántos años? ¿Cuántas se hacían mensual? ¿Quiénes operaban? ¿Quiénes nunca trabajaron? ¿Quiénes no aparecen? Cobrando aparecieron todo el tiempo y nunca operaron. Y ahí aparece la auditoría del trabajo de los médicos. La supervivencia, quién se murió y quién vive de los que fueron operados, de qué se operaron, cuántos días hospitalizados tuvo después de operado. Una auditoría por médico, por diagnóstico, por especialidad y por fecha. Me van a decir, eso está digitalizado. ¿Dónde está digitalizado? Eso está guardado. ¿Guardado a dónde? Eso lo votaron. Eso fue un crimen que ya no tiene solución. Hoy aparece, eso debe ir al Archivo General de la Nación. La salud
no le importa a ese partido. La salud es solamente una fuente de negocios. No les interesa absolutamente nada que sea la salud de este país. Ellos son unos genios en otras cosas, pero a ellos no los enseñaron a atender la salud. Y quiero decir una cosa, un pueblo enfermo no sirve para nada. Dicen, no, educación es lo principal. Sí, pero un niño famélico, un niño enfermo, un niño mal nacido, no puede ir a la escuela. Tú puedes coger un hombre analfabeto, sano, y te rinde. Te rinde y te rinde mucho. Es así. Un hombre sano que no tenga enfermedades y tenga eliminación de todos los problemas, le rinde a una nación en el lugar correcto. ¿Por qué tú crees que aquí no hay más haitianos trabajando? No hay más haitianos porque no conocen el idioma. Por eso no están dando clases en las universidades, pero están trabajando en los campos. ¿Por qué? Porque tienen fortaleza física. El único lugar que se pueden ubicar. De manera que ese jueguito de que el administrador es el jefe del hospital y el que compra y el que hace todas las cosas, porque es el dirigente de base del sector, de que el genio que le lleva el proyecto al presidente, diciendo que eso es necesario porque no puede ser que un hospital como el Morgan, usted tiene que saber a dónde iba a mandar esos pacientes. Como se inventaron una vez. Señor, usted sabía que entre La Vega y Moca, entre La Vega y Bonao, hay un hospital que se llama el Hospital de Traumatología Juan Bosch, porque a alguien se le ocurrió la feliz idea de vender una finca y poner un hospital en esa finca. Usted tiene que accidentarse en la puerta de ese hospital o ser un hospital de referencia. Eso es el Hospital Juan Bosch. No, se decía que podía descongestionar el transporte de personas con traumas. ¿De dónde a dónde? Del Cibao al Darío Contreras. Que dice que no, que se pueden llevar al Juan Bosch, que dice. Sí. Pero un asunto que está ahí totalmente en medio de una sabana, ¿Por qué prácticamente. no lo hicieron en Santiago entonces? ¿O por qué no lo hicieron en La Vega? ¿O por qué no lo hicieron en Bonao? ¿Por qué en una finca por tarea? Eso fue negocio. Eso fue negocio. Mire, como todo lo que hacen aquí, que es negocio. Mire el video. Pero con la salud, óyeme, hay que ir suave. Mire el video de lo que se proyecta que sea el Luis Eduardo Aybar cuando esté terminado. Sí. Yo tengo mi cuestionamiento. No, eso va a ser un primor. ¿Tú has visto la Plaza de la Salud? Mira, ahí está Promese, que va a suplir los medicamentos. El almacén de Promese, una joya. Ahí está el Hospital Traumatológico Luis Ney Arias Lora, que ese resuelve el problema. La ciudad sanitaria. Contreras. Sí, al lado está el de ginecología obstetricia, ahí, y al lado está el Hospital General. El Hospital General no está terminado, pero yo vi esta semana un almacén que está lleno de equipo, pero no lo han pagado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a iniciar esto en el último año de Danilo. Alguien va a coger su %, porque es un hospital, eso que tú me estás enseñando, un hospital que por lo menos vale $400 millones. Por lo menos. Porque es una ciudad. Yo veo 6 niveles, nada más veo sí. yo de un... Yo veo ahí 6, 7 niveles. Veo bien equipado, se va a meter en 300 o $400 millones. El hospital no solamente ahí alguien va a venir, va a coger unos cuartos, lo van a dejar por la mitad o solamente el inicial, y viene el próximo gobierno, entonces van a decir, yo no sigo si no me dan mi comisión. Y va a pasar lo que pasa así. A menos que ese sea el primer signo de reelección y que yo no lo sepa.
porque a lo mejor es el mismo gobierno que lo va a terminar. Porque por el tamaño de la infraestructura que se proyecta, es algo que no se termina en lo que le quede de además gobierno. tenemos que buscar ciudadanos nuevos, porque los otros se perdieron los expedientes. ¿Sabes qué? Yo estaba viendo un temor de los residentes en las Pero inmediaciones tú sabes del Moria. lo que dijo el director, ¿Qué dijo? que ellos dejaron de ir ya, porque se desaparecieron. ¿Se sanaron o se murieron? No, las dos cosas. Se sanaron, se murieron, se mudaron o desaparecieron. Pero, ¿O cambiaron de clase social? Pero no importa, no importa. Porque los del 46 se murieron toditos. ¿Verdad? Sí. Tú tienes que averiguar por qué se llama William Morgan y por qué le pusieron Luis Eduardo Aybar. Bueno. Doctor, hay otra cosa que me causa temor con respecto a eso del maltrato a los expedientes, de la destrucción, es que se le pierde el respeto a la creación de un récord médico. Es decir, cualquier gente, un archivista, un enfermero, una cosa va a decir, oye, pero ¿para qué estamos haciendo esto? Si esto a fin de cuentas todo se va para la basura, quién sabe, dentro de poco tiempo esto no se va a utilizar. Pero es muy bueno también, cónchale, cuando un paciente va después de 2, 3, 4 años a una consulta, que el médico lo reciba ya con una idea de qué sufre esa persona, de que tenga un historial médico certificado, que hay que estar la validez del récord, doctor. A mí lo que me da pena es que hace unos días al doctor Hidalgo lo votaron y a la directora del hospital infantil la votaron porque se murieron 11 niños en 4 noches. En un hospital que se mueren 4 niños todos los días. Ahí no se murieron más niños los que normalmente mueren. Entonces yo te voy a decir una cosa. No me siento cómodo y que no me vengan con que se va a nombrar una comisión. Y vuelvo y te digo lo que le decía ayer. Hay algunas cosas que yo desconozco. Tú me hablas a mí del Código Penal y posiblemente yo no te pueda hablar con mucha propiedad. Pero hay 2 o 3 cosas que yo manejo. Por los años y por la Por experiencia. Exacto. Entonces te quiero reiterar que no vengan ahora. Oye, lo último que dijo el director fue, yo reconozco que quizás el método no fue lo más apropiado. Como bien muerto, mal matado. Eso es, en pocas palabras eso, Es doctor. un proceso, a alguien hay que buscar y trancar. Porque eso se convirtió la política de salud de República Dominicana se pudo haber trazado estudiando el archivo de Luis Eduardo Aybar. Pero Todos ahorita, estos politiquitos que están hablando disparate aquí podían perfectamente pedir información para trazar una política de salud. ¿De qué se mueren los dominicanos? ¿De qué se enferman los dominicanos? ¿Cómo son tratados? ¿Cuáles son las principales enfermedades? Todo eso estaba ahí, porque ese era el hospital de la capital. Porque tú coges el seguro, como le dicen al Gautier, el hospital del seguro. Y ese hospital lo que tiene es hombres, eran hombres, que en el seguro social solamente cubría al empleado y a la mamá mientras estuviera embarazada y 4 meses de lactancia. Ya de ahí no podían ir más al seguro social. Ahora sí. Entonces, yo quiero decir, eso no tiene arreglo tampoco, porque venir a justificar eso es un tollo, ¿verdad? Tú no puedes demoler un hospital, 2 hospitales o 3 hospitales sin tener la solución, porque la salud no puede ser negocio. Y hasta ahora, nosotros que estamos diciendo, la seguridad social es para jóvenes sanos. Entonces le suman que los pobres enfermos que tienen esa opción no pueden ir a esos hospitales porque se lo están desbaratando para 3 pendejos hacer negocio. Y yo conozco el nombre de los pendejos también, ¿verdad? Tienen su nombre, su apellido y su apodo. un hospital no es un cajón solamente, sino todo lo que tiene adentro, los equipos, los médicos y los pacientes. No, porque aquí cogen cualquier cosa y te llenan Aquí una mujer que le dio cerveza a un bebé. ¿Tú sabes la cantidad de páginas y que se usó para eso? ¿Eh? Y esta pobre mujer la metieron presa y después la soltaron. No, pero yo estoy hablando el hecho
y los efectos después de los medios, de lo que la pendejada que se habló de eso, habiendo temas tan importantes como este, por lo ejemplo. que yo le digo, doctor, que ahora se hace un periodismo más aproximado a lo que es el show que lo que es la información útil para una gente tomar una decisión. Bueno, que siga así el son las show. cosas. Que sigue el show. Que siga el espectáculo. The show must go on. Sí. Vamos entonces, mira Coltrane.